tangible, Amén. como hoy Gloria está a Dios. la situación, que a veces todos los días te da de comer, que a veces vos no tenés, vos decís, Señor, no tengo, y golpean la puerta de tu casa y dices, mirá, vengo a convidar esto. Y ese es Dios. Amén. O a veces no tenés para viajar y encontrás una moneda tirada en el piso. A veces son chistes, cositas, pero Dios nunca te desampara, nunca te deja solo. Gloria a Dios. Amén. Siempre está constantemente cuidándote. Luego está la espada del Hijo. Veamos en Mateo 10:34. Ahí habla sobre la espada del Hijo. Oh Señor, amado, el poder del Dios grande. Gracias, Jesús. Glorioso. Gracias. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Aleluya. Dice Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Al escuchar esta palabra vos decís, bueno, entonces ¿qué queda? ¿No? Si el Hijo de Dios nos trae paz a esta tierra, entonces ¿qué? No, pero acá habla de lo espiritual. Porque vos en tu caso son 5, ¿no? Y uno de esos 5 tiene el encuentro realmente con Dios, conoce a Dios y le sirve y lo sigue alocadamente y va todos los días que haya reunión, va a la iglesia a compartir con sus hermanos, busca de Dios en la oración, busca de Dios en la palabra, y obviamente el enemigo no le va a gustar nada, porque si vos eres amigo y está por dar vuelta a la casa, ¿no? Entonces esos 4 se van a poner en contra de ese uno. De esa división habla. Amén. El Hijo de Dios vive de esa forma. Él hace con su espada un trazo. Se separa del mundo. Esa separación está hablando. Por eso mismo dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Porque ese padre o madre no tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿en qué queda? ¿Entienden? Por eso mismo, parece fuerte la palabra, pero tiene algo profundo que es el amor de Dios. Amén. Hacia ustedes, hacia mí y hacia todos los hijos de Dios y hacia toda esta tierra. Porque fíjense que Dios día a día está sobre los hijos y sobre los no hijos. Él está esperando que vengan. A Él no le importa todo el pecado que tiene encima, todos los vicios que tienen encima, a Él no le importa, a Él lo que le interesa que se humillen, que le pidan perdón y que vengan. ¿Sabes cuántos testimonios conozco de gente que se drogó ayer y hoy se arrepintió y mañana ya es un siervo de Dios? Y vos decís, la gente lo dice, se la drogó. Te lo ven predicando, se tiró otra vez. Pero si realmente tuvo el encuentro con Dios, cambió, la cara le cambia, la forma de hablar, la forma de vestirse, y vos no lo podés creer, ese es Dios. Ese es el Dios al que nosotros seguimos, al que nosotros creemos, ese es Dios el que te toca el corazón y que vos llorás, que algunos dicen, ¿por qué estás llorando? Viste que a veces te preguntan, ¿por qué lloras? Bienvenido, ¿sabes? Es algo inexplicable, porque se siente, es algo que te emociona, te hace subir la adrenalina, digo yo. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor, ese es el encuentro que tiene cada joven. Y que quiero que ustedes tengan día a día. Que crezcan. Porque ustedes son siervos y siervas de Dios, son hijos de Dios. Y hay un potencial muy grande sobre ustedes. La espada del Espíritu Santo de la próxima. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo tengo otra versión que de la NBI dice: que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza y la palabra de Dios sea la espada que os es dada el Espíritu Santo. O sea, la palabra de
Dios es la espada que nos da el Espíritu de Dios. La espada y la palabra, la Biblia. Es el arma poderoso. Tenemos una espada y hay algunos que la tienen llena de tierra y no saben cómo usarla. Si la abren, ¿sabes la desastre que hacen? Por eso, el Espíritu Santo es el consolador. Dios cuando se fue a esta tierra, que resucitó, Él dijo, vendrá uno que es el consolador, el Espíritu Santo. Él es el consolador. Y Él no da un arma contra el enemigo. Él no da un arma. ¿Por qué? Porque el enemigo también tiene armas. Como yo le decía al principio en la introducción, es una guerra espiritual. Por eso hay muchos que escuchan sobre la guerra espiritual y nos tratan de loco o se chifló, pero es una guerra constante. En los cielos, ustedes están acá y ahora afuera, y en los cielos hay una guerra. Porque el enemigo tiene dardos. Esos dardos están continuamente tirándote sobre tu vida. Por eso que tenemos el yelmo de la salvación, el escudo. Con el escudo nos cubrimos y con la palabra le damos. Somos guerreros de Dios, jóvenes guerreros de Dios. Hoy Dios lo que quiere es que ustedes empiecen a descubrir. ¿Cómo? Buscándolo en la palabra, buscándolo en la oración, teniendo una intimidad con Dios, pasando un momento con el Espíritu Santo. ¿Cómo un momento con el Espíritu Santo? Bueno, te metes en tu habitación donde no haya nadie, ustedes saben dónde pueden estar tranquilos en su casa. Y si no saben orar, hablen. Dios es una persona, los escucha. Es Dios Padre, pero ustedes papá y vos papá. No, va a decir que es más. A Dios es Padre nuestro. Vos decirle, papi, mirá, tengo este problema y este problema. Mi papá me va a decir que va a abrazar. El abrazo de Dios es cuando la presencia de Dios cae sobre ustedes y empiezan a llorar y no tienen explicación. Y después tu familia te ve, está llorando, tío. Si vos solamente sabés que es Él, porque vos sabés lo que hablas con Dios en la intimidad. Solamente Dios y ustedes son los que comparten esos momentos donde están tristes, donde están desesperados en situaciones extremas. Solamente Dios lo sabe. Y Él es el que trae sobre ustedes esa paz, ese descanso y hace sentir su amor, sus abrazos. Esos abrazos que no te lo da nadie. Ni tu novio, ni tu marido, ni tu papá, ni te puede ocurrir. Porque son los abrazos del Creador, de la persona que te formó tal cual sos hoy. Aleluya. Y es el que te da millones de cosas que vos tenés que descubrir. Por ejemplo, la armadura de Dios. La espada, la palabra de Dios es la guía para un cristiano, es una guía constante. Después, 1 Juan 2:17. Ahí hay una palabra muy interesante. Cuando lo tengan, díganme. Miren, esto es algo que escribimos con mi esposa, dice, el diablo ya está vencido, Jesús lo derrotó, y si nosotros nos levantamos como verdaderos guerreros de Dios, armados, entonces obtendremos victoria como Jesús. Claro, la primera derrota que tuvo, pero que ya quedó marcado el diablo para toda la vida, es Jesucristo resucitando. Jesucristo estuvo en esa cruz y murió. Para los que estaban ahí, pero resucitó al tercer día. Los discípulos lo vieron y nosotros día a día lo sentimos. Hay muchos que dicen, sí, pero ¿qué sabes? ¿Experimentarlo? Es fácil experimentarlo, pero vas a ver que realmente Dios vive, porque vos estás acá y día a día llegás al mismo lugar. Aleluya. Hay cuantos que están en la calle y le pegan un tiro en la cabeza. Porque Dios tiene los días contados.
Pero vos, todos los que estamos acá tenemos un propósito, que es predicar el Evangelio. Por eso Dios te cuida y te guarda día a día, porque nosotros somos mensajeros de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar hasta lugares donde no saben hablar español. Y es impresionante. En África, nosotros en el ministerio tenemos hermanos que están predicando en África. Y son de acá, de Argentina. Y vos decís, ¿qué hacen en África? Y ellos están metidos ya, dan la vida por esa gente. Pero dan la vida por Dios, por amor a estas almas. Porque ellos saben que ellos tienen que llevar el mensaje de Dios. Por eso estamos sobre esta tierra y por eso Dios nos guarda y nos cuida, porque nosotros tenemos un propósito sobre esta tierra que predicar la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos un mensaje, es como que tu mamá te diga, anda, dale un mensaje a doña Coca. Y vos sabés que tenés que dárselo porque tu mamá te revienta. Bueno, este papá te abraza, no te revienta. Y te da muchos besos. Esa es la gran diferencia. Y obviamente, ¿qué preferís? ¿Un papá que te reviente o un papá que te dé besos? Un papá que te dé besos. Vas corriendo a entregar ese mensaje. Gracias. Esos somos nosotros. Porque vamos a entregar el mensaje de Dios y Dios nos llena de vida. Eso es lo más hermoso. ¿Tienen primera de Juan? 2:14. Gracias. Dice, le he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Le he escrito a ustedes, jóvenes, a ustedes le hablan, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Miren lo que dice. Vieron que la palabra de Dios es detallista, es lo que estábamos hablando. Dice jóvenes, porque son fuertes. Por eso el diablo lo quiere atrapar día a día, tanto a los adolescentes, a los jóvenes,